Según los expertos militares, a Ucrania le quedan unas 4 o 5 semanas antes de que las lluvias conviertan los campos de batalla en un lodazal. En el sur del país, el ejército ucraniano se abre paso a través de posiciones rusas bien fortificadas, pero con un alto costo humano. Occidente considera equipar a Kiev con misiles balísticos de largo alcance de Estados Unidos o de misiles de crucero Taurus de Alemania. Vladimir Putin, por su lado, acude al dictador norcoreano Kim Jong-un, un aliado, un acercamiento que podría cambiar el transcurso de la guerra. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, contraofensiva ucraniana, ¿qué busca Putin con Corea del Norte? Los saluda Javier Arguedas desde Berlín. Bienvenidos, y quisiera comenzar a presentarles a nuestros invitados que me acompañan esta semana aquí en A Fondo. Gemma Terese es vicejefa de la sección internacional del periódico alemán Taz y es periodista especializada en la Europa del Este y Rusia. Katarzyna Stoklosa es especialista en la situación política de Europa del Este. Trabaja como profesora en el Center of Border Region Studies en la Universidad del Sur de Dinamarca. Y Juan Carlos Barrena es corresponsal del diario El Correo y del grupo editorial español Vocento y, por supuesto, compañero aquí en DW como analista político. A todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros para discutir este tema esta semana. Y quisiera comenzar por hacernos una idea del momento que se vive en esta guerra. Gemma, son 3 meses ya de una ampliamente anticipada contraofensiva ucraniana y los resultados son bastante humildes. Los resultados son bastante humildes, pero vemos también que la contraofensiva está tomando como otra dirección. Vimos, por ejemplo, en uno de los últimos programas hablamos mucho de la zona de Bakhmut, ¿no?, donde se veía que se intentaba recuperar una pequeña ciudad, ¿no?, en el este de Ucrania. Ahora, en el frente sur, lo que estamos viendo es que Ucrania está atacando vías, infraestructuras estratégicas que con lo que pretenden es bloquear un poco el abastecimiento de las tropas rusas en Ucrania. Es decir, ha cambiado un poco la calidad, ¿no?, o los objetivos de la ofensiva, porque están viendo que si no nos encontramos ante una guerra de desgaste, en la cual ya estamos, pero que frente al poco tiempo que nos queda hasta otoño, como bien decías, tienen que un poco cambiar, ¿no?, los objetivos de la guerra. Los objetivos y la estrategia, Katarzyna. Se habla mucho de que Ucrania tuvo que cambiar la estrategia porque vio que penetrar esos frentes rusos no era tan fácil como se había pensado. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ha dificultado tanto que se pueda recuperar territorio? Tienes razón. Y sí que estoy de acuerdo. Y por eso podemos decir que Ucrania se ha adaptado a la situación, que la situación la ha cambiado mucho. Y podemos decir que las dos partes, la parte rusa también, y los rusos y los ucranianos han aprendido uno del otro y se han adaptado a la situación, y por eso se puede ver los resultados ucranianos, sí, pero también los rusos, podemos ver mucho. Y claro, si se trata de Ucrania, la fuerza ucraniana viene del oeste, viene de Estados Unidos. No son solamente las armas, está también la educación, conocimientos y los expertos. Algunos expertos y críticos dicen además que no son los ucranianos que manejan la guerra, la escena, que son los americanos que dicen qué hacer, dónde hacer, con qué estrategia. Así que algunos lo critican, pero claro, es una ayuda muy grande, y esto es una de las respuestas para tu pregunta. Hablabas de que Rusia también ha mostrado resultados en los últimos meses. ¿De qué tipo de resultados estamos hablando? Porque no se ha dado a conocer, por ejemplo, que caigan ciudades hasta el momento. ¿Cuáles son esos avances? Tienes razón. Rusia no ha conseguido lo que quería conseguir. Si Putin al principio de la guerra dijo que cuántos días va a tardar para ocupar Ucrania, no sé, no me acuerdo, pero sí, no ha conseguido. Pero si comparamos la parte rusa, militares rusos ahora con unos meses antes, al principio de la guerra, podemos ver que sí que han aprendido, que ya no reaccionan tan sin ningún plan, y que tienen además más energía y algunas cosas que han aprendido de los ucranianos, cómo luchar, cómo hacerlo. Y si preguntas ahora más cómo lo hacen, ahora no luchan tanto individuales como lo
hacían al principio, un soldado ruso o un soldado ruso luchando, sino hacen también más en grupo, lo que hacen muy bien los ucranianos desde hace el principio. Porque esto es como el deporte también, que no se trata de individuales, se trata de un colectivo, de un grupo. Y sí que esto han aprendido los rusos también. La resistencia es indiscutible y mucho mayor de lo que se pensaba. Juan Carlos, el jefe de información de Ucrania, Kirilo Budanov, se muestra muy confiado y se atrevió incluso a decir que a Rusia solo le queda un año de que pueda aguantar esta guerra, que podría Ucrania ganarla en 2024. Escuchando que más bien hay avances, ¿qué hacemos con estas declaraciones? ¿Es mera propaganda o hay algo de cierto? Yo creo que es mera propaganda y también un poco hablar para la galería. Es lógico también que tengan que mostrarse optimistas. Al fin y al cabo son los agredidos y tienen la esperanza, o por lo menos la intención en todo caso, de recuperar el terreno perdido. No va a ser fácil. Yo creo que mucho depende de esta contraofensiva que se está llevando a cabo en estos momentos. Creo que es muy importante para Ucrania conseguir avanzar quizás hasta el mar de Azov, que es su intención en este momento, cortar el frente ruso por la mitad y a poder ser, como comentabas, romper infraestructuras de los rusos, que su abastecimiento se debilite, que las fuerzas rusas se queden sin munición y sin armas para poder seguir combatiendo, mientras Ucrania consigue avanzar. El avance es lento porque los rusos han sabido cerrarse, montar defensas muy grandes y muy fuertes a lo largo de todo el frente. Es muy difícil romper la primera, entre otras cosas, porque está todo minado y está todo lleno de campos de minas, pero ellos mismos se muestran optimistas y dicen que si se rompe la primera defensa es más fácil saltar a la segunda y a la tercera, ¿no? De todos modos, habrá que ver lo que pasa en las próximas semanas. En estos momentos es todo bastante incierto. Por otro lado, yo también quería añadir ahí el aspecto de los ataques aéreos, ¿no? En este campo creo que Rusia sigue teniendo el control y sigue dominando, y es por eso que las voces de Ucrania, o sea, se hacen cada vez más fuertes pidiendo pues, los Taurus, como bien decías, los Storm Shadow, que ya prometieron británicos y franceses, porque es aquí donde tienen que empezar a ganar terreno, porque el combate aéreo es el que todavía es la gran tarea, lo que falta por ganar. Y también se ha visto en la evolución de las últimas semanas, donde la guerra ha pasado a ser una guerra de drones, tanto en terreno ruso como en terreno ucranio. Y o sea, los rusos, se sabe, desde el principio tienen los kamikaze iranianos, pero también Rusia ha empezado a construir sus propios drones. Ucrania también está construyendo drones. Entonces, esta guerra, la aérea, será el siguiente capítulo que van a tener que ganar, o unos u otros. Y ahí hay una enorme disparidad. Lo que está clarísimo es que no va a ser fácil. Ucrania está a punto de ver el inicio del otoño. Con él llegan el frío, las lluvias y el barro en el campo de guerra. El tiempo se agota para que la contraofensiva ucraniana logre quebrantar las líneas de defensa rusas. En los últimos días, el ejército ucraniano, como lo decíamos, ha estado reportando territorios recuperados casi a diario. Un regalo para los rusos, gritan y disparan un proyectil de mortero. Ucrania informa de sus éxitos en los frentes oriental y meridional, afirma haber reconquistado más territorios y que las líneas de defensa se han roto. Todo esto en una zona intensamente minada. Pronto el otoño transformará el suelo del frente en lodo. La presión para que las tropas avancen aumenta. Según los expertos militares, el éxito de la ofensiva depende de las reservas, es decir, de cuántos soldados pueda movilizar todavía Ucrania. Estos estudiantes de Kiev se han apuntado a la formación militar, que dura 4 años, para ser oficiales del ejército ucraniano. Pero no está claro cuántos nuevos soldados pueden enviarse ahora mismo al frente. Y para ganar la guerra, Ucrania pide sobre todo una cosa. Necesitamos más armas pesadas y otra vez más armas pesadas. ¿Se le acaba el tiempo a Ucrania? Pregunta que te paso directamente a vos, Gemma. ¿Qué tanto es el sentido de urgencia? ¿Se le acaba el tiempo? Pues se le acaba el tiempo porque viene el frío, como comentabas, y porque hemos visto que Putin está solicitando armas más hacia el este, ¿no? A Corea del Norte. Entonces puede que la guerra pase a tener un carácter completamente diferente, donde lo que está encima de la mesa son armas. No solamente las de Occidente, sino
ahora están sobre la mesa también las de Corea del Norte. Entonces, sí, se acaba el tiempo y sobre todo la presión, una vez más, está en Alemania. Es decir, ya tenemos como un déjà vu, ¿no? Primero fueron los tanques pesados, ¿no? Los Abrams y luego los Leos. Finalmente Alemania entregó los Leos. Ahora tenemos la misma discusión, si Taurus sí o no. Y creo que Scholz necesita un par de semanas más, pero finalmente dirá que sí. Me imagino que el compromiso será reducir que no lleguen a los 500 kilómetros que pueden alcanzar ahora los Taurus, sino quizá intentar modificarlos para que alcance máximo los 300 kilómetros que alcanzan los Storm Shadow, por ejemplo, de los británicos y los franceses, porque ese es un poco donde no cuaja, digamos, en la opinión pública y en el gobierno alemán, ¿no? El tanto alcance de los Taurus. Claro, eso sería algo que tenemos que abordar necesariamente. Y quizá explicarle brevemente a la audiencia cuál es la relevancia de estos misiles de largo alcance y por qué Ucrania los pide con tanta urgencia. Porque si no, no puede sobrevivir, no puede atacar, no puede recuperar su territorio. Es una cosa, lo que repite Zelensky, que por favor, si no, no tenemos casi ninguna posibilidad. Y como dices, Scholz necesita unas semanas para sí, para decir que sí. Claro. Pero estas semanas Ucrania no tiene y no va a poder defender y recuperar el territorio con lo que tiene hasta ahora. Esto está claro, dicen todos los expertos. Entonces es una pregunta... Quizás lo que hay que destacar también es que estas armas que está reclamando, en el caso de las alemanas, los Taurus, es que son armas sumamente precisas y por eso las necesita. Y con esas armas que las disparas a 300 kilómetros y te las meten por una portería de fútbol, para hacerse una idea, te meten gol por una portería de fútbol, para hacerse una idea de la precisión, con esas armas lo que quiere Ucrania es sobre todo destruir armamento preciso de los contrarios, de los rusos, ¿no? Hoy ha salido la noticia de que han conseguido destruir en Crimea una batería de S-400, que es un complejo de misiles con varios vehículos para lanzarlo, sumamente caro y sumamente preciso de los rusos, y eso solo han podido lograrlo con algún arma de precisión de este tipo, de las que seguramente ya habrán recibido algunas, no han sido naturalmente las alemanas, pero podrán ser de otro fabricante americano o europeo, ¿no? Eso es lo que necesitan ellos, ese tipo de armas, para poder destruir, para poder atacar y hacer daño en los puntos más sensibles de los atacantes rusos. Pero si hay una urgencia tan grande de estas armas y si está claro qué es lo que necesita Ucrania, ¿por qué hay tanta reticencia? ¿Por qué se están frenando los aliados en entregarlos? Eso es lo que yo me pregunto también, porque al final, como has dicho tú, acabarán cediendo y acabarán entregando las armas a Ucrania. No entiendo por qué estas reticencias alemanas, sobre todo porque a medio plazo acaban cediendo y entregándolos. Esperaban un poco, mi sensación es que esperaban a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho esta semana que sí a los los ATACMS, pero los ATACMS son, como digo, se alcanzan 300 kilómetros. Los Taurus es otra categoría. Sí, y aquí es donde Scholz, más conocemos por su manera de ser, él no quiere ir siempre el delante y el primero. No tiene esas cualidades de líder. Durante toda la guerra hemos visto que él siempre ha hablado de coalición, de los aliados, y siempre ha ido a 2 días de los norteamericanos. Entonces, esta semana han dicho que los ATACMS que sí. Yo creo que la semana que viene Scholz va. No es que solamente no quiera, es que el problema es que Scholz no se fija de los ucranianos. Él no cree que no van a atacar a Rusia. Posiciones en el territorio ruso. Civiles en el territorio ruso. Y los americanos sí que se fijan, y también los Dinamarca, por ejemplo, Holanda. Holanda, sí, ellos se fijan, dicen que si los ucranianos les dicen que no lo van a usar en territorio ruso, pues sí, les toman en serio. Ha habido, por lo menos por lo que sabemos, ataques ya en suelo ruso que por lo menos se han atribuido en algunas instancias. Se han reconocido ellos. Y se han reconocido incluso. Entonces, hay motivos para desconfiar. Pero han utilizado armas que no vienen de fuera. Han utilizado drones de fabricación ucraniana, bastante sofisticados dentro de lo que cabe, y que están desarrollando permanentemente. No, es algo que con gente joven, con muchos técnicos jóvenes que tienen mucha capacidad inventiva para desarrollar ese tipo de armamento, ¿no? Y las armas que han utilizado hasta ahora para atacar en Rusia no proceden de Occidente. Ninguna ha venido de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Francia, ni de Holanda. Pero sí habría un rompimiento, por lo menos desde el punto de vista del discurso, de que ya a Ucrania no se le está habilitando solamente para
defensa, sino posiblemente también precisamente para ataque. Pero este discurso hace tiempo que se ha roto, porque dentro del gobierno de Scholz, Baerbock, la ministra de Exteriores alemana, es de las primeras que primero un día se le escapó hace unos meses, pero hace un par de semanas que ha dicho que sí es necesario, porque no, se podría atacar en territorio ruso. Entonces, dentro de la coalición alemana, la coalición semáforo, yo no veo tampoco una gran unidad frente a la pregunta de mandar armas o no de gran calibre. También Hofreiter, otro gran pacifista de los verdes, esa semana defendiendo claramente la entrega de armas pesadas. Entonces ha habido un cambio de paradigma también dentro de la coalición que gobierna en Alemania. No, y es una opinión que comparten también los liberales con ellos, ¿no? Son también de los que presionan a Scholz para que haga entrega de ese tipo de armas, y cuanto antes mejor. Ya lo dicen los tres invitados en esta mesa, parece que Alemania va a entregarlos irremediablemente, y es que además de los misiles ATACMS de fabricación estadounidense, Ucrania también está solicitando a Alemania misiles Taurus y se ve muy confiada en que así va a ser. No entiendo por qué estamos perdiendo el tiempo. Podríamos haber conseguido más y haber salvado más vidas de soldados y civiles ucranianos si ya tuviéramos Taurus. Cuanto antes ocurra, mejor será. Es muy sencillo. La pregunta, por supuesto, también es cómo está el apoyo popular para estas entregas de armas. Juan Carlos, sabemos que el gobierno alemán no es el más popular en estos momentos. La Comisión Europea prevé que Alemania va a entrar posiblemente en una recesión económica. ¿Hasta dónde hay apoyo popular para seguir apoyando a Ucrania con armamento de tan alto calibre? Depende de en qué parte de Alemania nos encontremos, ¿verdad? Este fin de semana pasado estuve en Bad Muskau, que está en las profundidades de Alemania del Este, al norte de Sajonia, y un guía nos dijo descaradamente que no entendía por qué Alemania estaba gastando dinero en apoyar a Ucrania. Le pareció un derroche total cuando hay problemas más importantes y urgencias económicas más grandes todavía en Alemania. En el este de Alemania piensa, yo diría que la mayoría de la gente así. Sí. Si nos vamos a Occidente, yo diría que hay una mayoría que apoya a Ucrania y apoya, por supuesto, el envío de armas a Ucrania. Entonces, en este país yo creo que la situación es un poco dividida, ¿no? Esto tiene que ver, claro, con el pasado, ¿no? En el este de Alemania, con el pasado de comunismo, de socialismo y, bueno, la solidaridad con la Unión Soviética. Todo esto todavía se puede ver en Alemania del Este, es muy presente, sí, ¿no? Mientras que en el Occidente, claro, democracia ya está mucho más desarrollada que en el este de Alemania. Por eso, si no podemos hablar de una recepción en Alemania, es muy, muy distinta. Pero, si me permitís, yo tampoco diferenciaría tanto solamente en este y oeste de Alemania, sino también en la presión que han recibido las comunas, no las regiones alemanas, en relación a la proporción de refugiados que han recibido de Ucrania, que muchos llegaron para quedarse. Sí. Y Alemania ahora mismo está económicamente no fuerte dentro de la Unión Europea, como bien decías, y el día a día, ¿no? el ver que se tienen que repartir recursos con gente que en un principio se recibió con los brazos abiertos en Alemania, eso también está desgastando, ¿no? El apoyo de la sociedad alemana, no necesariamente, como digo, este-oeste, sino en función de la cantidad del flujo migratorio que ha recibido una ciudad o una región, pues frente a la posición o el apoyo hacia el gobierno alemán. Creo. Claras razones para el descontento, pero ¿alcanza para que realmente haya un cambio en la política y que no se entreguen este tipo de armas? Yo no lo creo. Yo creo que sí que Scholz va a aceptar y que sí que van a mandar las armas, pero yo pienso que va a ser ya tarde. Y yo estoy muy de acuerdo con Kuleba, ¿no? Que cada día tanta gente que muere y tanta gente que matan, y niños y mayores, y que no tenemos tiempo para esperar. Así que, bueno. Algo que sin duda alguna agradaría a Vladimir Putin. El presidente ruso afirma que ninguno de los éxitos de Ucrania es real y tilda la contraofensiva ucraniana de contundente fracaso. Al mismo tiempo asegura que a la población rusa que Rusia continuará con su operación militar especial, como la llaman, el tiempo que sea necesario. La pregunta es si el ejército ruso tiene todavía suficiente fuerza. Restos humanos de soldados rusos en los territorios reconquistados por Ucrania.
Al parecer, muchos de los combatientes sobrevivientes llevan semanas en el frente sin descansar, a la espera de un relevo largamente esperado. Además, el bando ruso carece de casi todo, como soldados y munición. El Kremlin necesita reclutar a más soldados y cada vez los busca más lejos, fuera del país, como en Asia Central, Armenia o Kazajstán, y al parecer incluso en Cuba. El cebo, una remuneración atractiva y un pasaporte ruso. Además, el Kremlin elevó la edad máxima de reclutamiento en 3 años, hasta los 30. Según las estimaciones, de esta manera el ejército podría reclutar 2 millones de soldados más. Al parecer, Moscú está tomando medidas para evitar otra movilización general antes de las elecciones presidenciales del próximo año. ¿Cuán debilitado está el ejército de Putin? Katarzyna, sé que es una pregunta difícil de evaluar, sobre todo desde aquí, sobre todo con el acceso a la información que hay, pero ¿qué tan precaria es esa aparente situación del ejército ruso? Es una situación difícil, es una situación precaria y lo sabe Putin. Por eso Putin de momento está buscando conexiones y apoyo por otros lados, China, Corea del Norte, así que Putin sí que lo sabe, pero no debemos olvidar que también el ejército ucraniano está debilitado y tampoco tiene suficiente soldados, suficiente gente que quiere estar en que quiere luchar. Además, cada vez más ucranianos se van a otros países o intentan de irse y no quieren luchar más porque la guerra dura ya mucho tiempo. Así que dos partes están muy debilitadas de momento y bueno, por eso buscando apoyo en otro, pero Putin tiene más posibilidades que Zelensky conseguir la gente, porque Pero yo creo que también hay un problema de motivación. O sea, yo creo que el ejército ruso, los soldados rusos en gran parte no están precisamente muy motivados para combatir contra Ucrania. Está cambiando mucho, Sí, está cambiando mucho. Que por eso al principio Ucrania estaba ganando tanto, porque los soldados rusos no tenían la motivación exactamente, estaban como muy pasivos, no sabían por qué tienen que luchar contra otros. Pero bueno, esto ha cambiado porque es la cuestión de dinero. Ahora reciben más dinero, o bueno, si se mueren reciben sus familias. Así que Putin ha sido, y su gente, muy estratégicos si se trata de este aspecto. Así que la motivación ha cambiado, los rusos, y la motivación, no sé si estáis de acuerdo, ha cambiado al negativo en el ejército ucraniano, que al principio tenían más motivación. Ahora cada vez más preguntas y bueno, tampoco tienen más fuerzas. Y a eso no contribuye el hecho de que el avance sea tan paso a paso y tan poco a poco. Pero Juan Carlos, lo que también quería preguntar es que sí, se habla de un desgaste de las tropas rusas, se habla de dificultades de reclutamiento, de falta de armamento, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado a expertos militares diciendo que Rusia se va a quedar sin armas, que Rusia se va a quedar sin esto, se va a quedar sin otro? Y ahí están. Por supuesto que ahí están, pero malas señales que tengan que ir a Corea del Norte o que tengan que conversar con el señor Kim Jong-un para conseguir más. No, yo creo que más que armas, munición, que es lo que también les escasea a ellos, porque armamento, Corea del Norte tampoco tiene mucho que ofrecer, van a ser las mismas armas que tienen ellos. Y en gran parte el armamento de Corea del Norte es sumamente anticuado. O sea, fuera del programa de misiles que tienen y el programa nuclear que tienen, el resto del armamento norcoreano, yo creo que es bastante anticuado. Ahora estaba leyendo esta mañana, estaban hablando en Rusia de resucitar el T-80, que es el tanque de la anterior generación a la actual, porque se fabrican con mayor rapidez, son menos complicados de mantener y aunque son más débiles frente a carros de combate occidentales, es más fácil echarlos a combate en el sentido de que se pueden producir en más masa todavía. Pero lo que también se comentaba es que China al mismo tiempo abastecería de armas a Corea del Norte. Es decir, Corea del Norte abastecería de armas a Rusia, como dices, armas del tiempo soviético, pero al mismo tiempo Corea del Norte también se beneficiaría porque por detrás China también y me imagino que más modernas. Exactamente. Y no fue por casualidad que el encuentro, ¿no?, entre Kim y Putin fue en Vostochny, ¿no?, casi en la frontera con China. Entonces yo creo que ahí también hay otro tercer actor, bueno, ¿no?, que se lo está mirando
de muy cerca. No, es algo parecido a lo que han hecho aquí también, que Alemania proporcionaba tanques modernos Exacto, a los el Ringtausch, aliados ¿no? europeos Sí. del este y estos mandaban sus tanques de origen soviético Correcto. a Ucrania a combatir. Sería un poco copiar el mismo sistema de lo que han hecho aquí. ¿no? Sí. Vamos a echar una mirada más cercana a ese encuentro y lo que sabemos en realidad de ese encuentro, y es que Vladimir Putin negocia con otros socios el suministro de armas. Como sabemos, Irán ya figura entre los proveedores y ahora probablemente, como decíamos, el dictador norcoreano Kim Jong-un. Kim viajó en tren a Rusia para reunirse por primera vez con Putin en 4 años. En la base espacial de Vostochny, Kim aseguró a Putin su pleno apoyo, incluso en la guerra de Ucrania. Putin dijo que habían hablado de cooperación económica y humanitaria, así como de la situación en la región. En vista de la presencia de una delegación militar y de la industria armamentística norcoreana, es posible que hayan hablado también sobre el suministro de armas. Putin también aseguró a Kim su apoyo en la construcción de satélites, a pesar de las sanciones internacionales contra Corea del Norte. Y hay que tratar de entender la naturaleza de este encuentro. Tenemos que hablar aquí, lógicamente, de supuestos, pero ¿qué sabemos sobre el hecho de que efectivamente se trate de suplir armas al ejército ruso? No sabemos mucho porque no ha habido una conferencia de prensa después de ese encuentro. Así que lo que sabemos sí que Kim quiere ayudar a Putin y quiere mandar las armas, pero bueno, las armas no, la verdad que no, técnicamente no le puede ayudar. Este encuentro sobre todo ha tenido ha sido simbólico y peligroso. Un encuentro entre dos fuerzas totalitarias. Algo que hasta hace poco no hubiera sido posible, porque sí, el encuentro 2019 entre Putin y Kim también hubo, pero Putin intentaba no enseñarlo tanto, ¿no? Porque entonces todavía no estaba tan contra el occidente, contra el oeste. Pero ahora quiere enseñar, vale, si vosotros, si Occidente, enseña las fuerzas, entonces nosotros también podemos enseñarlas. Entonces como nos recuerda mucho a la época de comunismo y a la época de la Guerra Fría. Dos bloques que empiezan a competir y un bloque totalitario cada vez más fuerte. Yo pienso que este encuentro ha sido sobre todo por este hecho tan importante, tan peligroso y que no sabemos cómo va a ser el mundo después de la guerra. Vos le das un carácter entonces quizá mucho más simbólico que práctico. ¿Coincidís con esa perspectiva? En parte sí, o sea, comparto tu opinión. Yo creo que es un claro mensaje, sobre todo a Estados Unidos, que es el que más está ayudando, ¿no? Apoyando a Ucrania. Pero al mismo tiempo, en paralelo, hace una semana tuvo lugar el G20 en Delhi, en India. Y ahí lo que vemos es que al mismo tiempo estamos viendo un desarrollo de las relaciones internacionales que es un desarrollo más multipolar, donde el sur global cada vez tiene una voz más fuerte y donde tiene más cosas que decir. Porque si nos fijamos en la declaración que cerró la cumbre del G20 el fin de semana pasado, vemos que en esa declaración Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, la aprobó. ¿Cómo es posible que hace un año en Bali, en la cumbre del G20 en Bali, se dijera, ¿no? que se condenara Rusia, ¿no? como un Estado agresor y que es el que inició la guerra contra Ucrania, y que esta vez en India en ningún momento aparezca la palabra Rusia y que es una declaración que han firmado estados del oeste, Estados Unidos, por ejemplo, Gran Bretaña, etcétera, pero también Rusia. Y los únicos que están descontentos con esta declaración son los ucranianos. Entonces, vemos que estos países del sur global están también siguiendo una estrategia de decir, nosotros también queremos sentarnos en las mesas de negociaciones, queremos participar en esta posible paz, en este posible final de la guerra en Ucrania, porque estamos todos mucho más interconectados que antes y tenemos que salir del mundo bipolar de la Guerra Fría. Entonces son como dos evaluaciones en paralelo, creo. Pero habría que también considerar si esto no tiene más que ver con la plataforma de BRICS, en la que cooperan también, por ejemplo, la India y Rusia, justamente, que está tratando de hacer un contrapeso y que también lo está llevando al G20, Juan Carlos. Sí, bueno, volviendo al G20, ha sido significativo que no hayan ido a esa cumbre ni Putin
ni el presidente chino. Han faltado los dos hombres teóricamente más poderosos en Asia, ¿no? Fuera del presidente indio, naturalmente. Claro. Pero yo creo que lo realmente preocupante de la reunión de Putin y Kim Jong-un es el simbolismo, más que nada. Kim Jong-un es un paria en el mundo, es el último dictador, gran dictador que tiene a su pueblo aislado, encadenado y completamente desinformado, absolutamente desinformado. Y que Putin tenga que arrimarse a esta gente y hacerle la corte, porque lo que ha hecho Putin con este señor es hacerle la corte y hacerle, como decimos en España, la pelota, o sea, ¿no? Para que le haga caso y para que, fuera de meter miedo a Occidente, es una muestra también de falta de... Que está debilitado. Sí, está limitado, de falta de fuerza y de poder. O sea, tienes que arrimar al último paria para demostrar que tienes potencia y fuerza en el mundo. O sea, es algo completamente alucinante, vamos. Pero estaría demostrando ahí, ¿no?, también que Rusia no está tan aislada como siempre se dice y que por el otro lado está también China involucrada indirectamente en esa alianza. Claro, es este doble sentido, que es por un lado sí no está tan aislada, por otro lado está aislada porque está buscando contactos con países totalitarios, con regiones totalitarias. Con déspotas. Y lo que sí yo llamo es que funciona exactamente. Hemos visto la cumbre que todos los países, y sobre todo Alemania, aceptado, no querían hablar de Ucrania porque dependen tanto de otros intereses de China. y demás. De China también en el depende mundo, Alemania mucho. Que ha caído el tema ucraniano, se ha puesto casi no... Y esto me parece muy peligroso también junto con la abolición de las armas, porque el tiempo está corriendo. Es decir, en noviembre del 2024 hay elecciones en Estados Unidos. Sí. Y pueden ganar los republicanos. Y entonces, y si ya en el G20 Ucrania no tuvo nada que decir, porque tampoco estaba invitado obviamente, pero no estuvo ni en la declaración, a ver qué pasa, qué pasará en el siguiente paso, ¿no? O sea, es importante que Zelensky hizo su propuesta de paz, ¿no? Hizo una propuesta de 10 puntos y esta propuesta se llevó a Jeddah, ¿no? en Arabia Saudí, donde hubo esta segunda conferencia de paz donde participó China. Un detalle importante. Y me pareció importante que lo que estaba encima de la mesa era la propuesta Ucrania. ¿Por qué la guerra pasa en Ucrania? Que el G20 no lo tuvieran en cuenta me pareció una señal muy preocupante. Sí. Porque al final, si va corriendo el tiempo, puede que al final se llegue a una solución sin contar con Ucrania. Sí, y eso sería muy peligroso. En favor de Rusia, en este caso, probablemente. O a favor de intereses externos. Es peligroso también para Occidente una solución así, ¿eh? Yo creo que Occidente tampoco tiene intención de... No pueden ceder ante las intenciones de Putin, no pueden acabar dando a Ucrania por perdida, porque eso es alimentar las ambiciones de un señor que ha sido capaz de invadir primero Georgia, ahora invadir Ucrania, y si tuviera éxito aquí no tendría ninguna duda en seguir buscando la reconstrucción de la Unión Soviética y estaríamos entonces con una invasión de los países bálticos pero entonces o algo tiene que peor. abordar el tema de los territorios del este de Ucrania, y especialmente de Crimea. O sea, ¿por qué cuando se negoció Minsk, ¿no? Los acuerdos de Minsk, se dejó al margen el tema de Crimea? Porque Occidente lo sabe, que es un tema muy específico, muy especial, y que hasta que no se solucione esto no va a haber paz. La pregunta es si se puede lograr sin el apoyo de las otras potencias internacionales, que eso es lo que parece es más complicado en este momento. Volviendo brevemente al tema de Corea del Norte, hay que preguntarse también por el otro lado. Claro, Putin invita a Kim Jong-un, pero ¿qué tiene para ofrecerle? Bueno, alimentos, ¿no? Por ejemplo, y la tecnología militar, lo comentabas, la posibilidad también de desarrollar satélites espía, cosa que debería preocupar a Occidente especialmente. Es decir, Rusia sigue siendo un país, una potencia grande y con mucho potencial que ofrecer. Sí. ¿Es suficientemente atractiva esa oferta? Es atractiva, sí. Y en 2019, cuando quedaron Kim y Putin, entonces... Putin no tenía que ofrecer nada, entonces quedaron porque, no sé, porque lo había pedido Kim, pero Putin no tenía que ofrecerle nada. Ahora sí que ya puede ofrecer, que para Corea del Norte es mucho. Alimento que allí... Esencial. No, están amenazados de hambruna. Hay una hambruna amenazante en Corea del Norte, las cosechas por lo visto no han sido buenas. Kim necesita alimentos y Rusia puede proporcionárselos. O sea, en cuestión de grano tiene para dar y regalar. O sea, lo tiene para exportar, también lo tiene para regalar a los norcoreanos.
Y la tecnología, no solamente la de satélite, seguramente podrá proporcionar otras tecnologías que también le interesan al señor Kim. Justamente hay que recordar que Rusia antes apoyaba las sanciones en contra de Corea del Norte para que no desarrollara armas nucleares. Sí. Parece que eso ha cambiado. Sí, lo han ¿Es dicho. eso también un aspecto quizá a considerar en este encuentro? Bueno, porque lo han dicho, que dado que Oeste impone sanciones contra ellos, pues ellos también al final se pueden saltar las sanciones que acordaron. O sea, esto lo han dicho también estos días. Y también se ve, ¿no?, que las sanciones se pueden esquivar, ¿no? Se ha visto con el transporte de uranio, ¿no?, que también sigue, uranio ruso que sigue llegando a Alemania, y petróleo y gas natural a través de India. Es decir, al final cuando hay una sanción hay la forma de esquivarla. Y sobre el grano, pues solamente quería añadir que Rusia también ha propuesto regalar 50.000 toneladas de grano a países africanos. Es decir, tiene 130 millones de toneladas de grano que ofrecer a Corea del Norte y a quien quiera como aliado. Sí. Vos hablabas anteriormente, Juan Carlos, de que el armamento que podría recibir Rusia a cambio en este trueque, digamos, sería viejo y que no podría... Yo creo que lo que le interesa fundamentalmente a Rusia en este posible suministro de armas por parte de Corea del Norte es sobre todo munición. Son obuses, y sobre todo munición de artillería, porque se le está acabando y tampoco tiene una producción fuerte de ella en estos momentos. Corea del Norte tiene que tener almacenado un montón de munición y seguramente toda compatible con el armamento que utiliza en estos momentos Rusia para bombardear a Ucrania. ¿Podría eso hacer una diferencia para el tema de la contraofensiva? Pues, hombre, no sé, el tiempo que puede tardar Corea del Norte en hacer este suministro no será demasiado. No creo que sea decisivo para la contraofensiva ucraniana, pero sí es decisivo para que Rusia pueda seguir respondiendo a esta contraofensiva y para poder seguir bombardeando, por lo menos a corta distancia, a las tropas ucranianas, porque no va a ser munición de largo alcance como los drones que está utilizando de fabricación iraní, que entre tanto creo que producen ellos mismos. Sí, producen. Mucho más preocupante sería lo que mencionabas vos anteriormente, que quisiera terminar de ahondarlo, la posibilidad de que Corea del Norte sea simplemente un paso para proporcionar armas de otros países y de China potencialmente. ¿Hay evidencias de esto por el momento o estamos hablando todavía de una suposición? Lo he leído en un par de expertos militares, sobre todo franceses, que lo siguen muy al detalle, pero a ver, la reunión fue esta semana, miércoles, todavía son un poco estando en el nivel de la suposición. Sí, pero claramente sí, es decir, Rusia necesita estas municiones y por eso creo que la forma que tiene Ucrania de avanzar más es cortar los caminos, las líneas de abastecimiento, como empezábamos diciendo, porque es ahí que si Rusia necesita estas municiones pero no llegan porque el camino está cortado, pues el ejército ucranio pues tiene más posibilidades de fortalecerse y de avanzar. Tenemos que hablar, por supuesto, de la posibilidad de una salida pacífica a esta guerra, algo de lo que se habla más en algunos momentos, se deja de hablar en otros. Yo me atrevería a decir que en estos momentos no está mucho sobre la mesa. ¿Qué perspectivas tenés sobre eso? De momento no existe esta posibilidad porque Zelensky había hecho una propuesta muy concreta y no hubo reacciones de Putin de Rusia. Así que de momento no hay una solución pacífica. No existe esta versión porque Zelensky no puede hacer más. No puede decir que entonces no van a luchar los ucranianos. Ahora es tiempo para Putin para enseñar que sí está dispuesto, está preparado para hablar una solución pacífica. No estamos en esta etapa de hablar de una solución pacífica, pero hablar, sentarse y hablar, y yo no lo veo. ¿La contraofensiva ucraniana podría hacer eventualmente una diferencia? Se habla de que si hay grandes progresos, si se rompen líneas en el frente, eso podría presionar más a Rusia también para buscar alguna posibilidad de diálogo. ¿Qué tan... Hombre, todo progreso ucraniano en el frente, sobre todo si es, no diría espectacular, sobre todo si es grande y demostrable en el sentido de que avanzan, recuperan territorio apreciablemente. Si incluso llegan al mar de Azov ya sería la bomba, ¿no? Pero todo ese tipo de progresos son cartas en la mesa para negociar y son cartas a favor de Ucrania, naturalmente, ¿no? Yo creo que Putin, naturalmente, el interés que tiene él es
prolongar la guerra lo más posible. Yo tengo armas y hombres para continuar así, si hace falta 5, 10, 20 años, por exagerar, ¿eh? Y ese no es la situación privilegiada que podría tener Ucrania. Ucrania necesita acabar la guerra cuanto antes y necesita lograr progresos cuanto antes. Y por eso esta contraofensiva tiene tanta importancia. Tienen que avanzar lo antes posible y tienen que conseguir éxitos lo antes posible. O sea, guerra de desgaste versus guerra que termina rápido. Sí, no, comparto tu opinión, o sea, que Putin quiere alargar la guerra porque es su objetivo, pero además creo que en paralelo, junto con la propuesta de Zelensky, está la propuesta china, los 12 puntos de paz de Xi Jinping. Y ahí Putin sí que dijo que él estaba de acuerdo. Entonces, él, hacia la galería, también puede decir: yo estoy dispuesto a hablar. Aquí hay un plan de paz que yo defiendo. Es Zelensky que no quiere hablar. Entonces, él está jugando muy bien este juego, ¿no? Porque por un lado sigue alargando la guerra y por otro se presenta frente al sur global y frente a China como el gran negociador. Y entonces, psicología, ¿no? Sí, exactamente, psicología. Y hay una posibilidad, porque dentro de un bloque totalitario, ser solidario, hacer reuniones con otros es una cosa muy difícil, sabemos que no funciona. Y entonces la posibilidad, si el bloque entre Rusia, China y Corea del Norte no funciona, y esto puede pasar, porque lo típico para sistemas totalitarios y para personas totalitarias es que cada uno quiere ser el más importante, decidir y no hacer un consenso. Y entonces esto podría ser una posibilidad, pero... No, es que además yo estoy convencido, por ejemplo, de que el apoyo de China a Rusia llegará hasta el punto en el que China se vea perjudicada por él. O sea, si apoyar a Putin le resulta a China más caro que abstenerse de ello, que no te digo luchar contra él, ¿no? China no va a tener, Xi Jinping no va a tener ninguna duda. O sea, primero son los intereses de su país y los intereses de su gobierno y luego los del señor Putin. Y los comerciales, sobre todo. Exactamente. Comerciales, o sea, encima de todo. Es un balance que, como sabemos, es complicado. Es todo por este programa. A nuestros invitados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por acompañarnos. Les recordamos que pueden ver este y todos nuestros programas en nuestro canal en YouTube. Hasta una próxima ocasión. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima. Que la pasen bien.